Hace ya varios meses que Elena trabajaba para Javier y Lucía, una joven pareja que parecía perfecta, dueña de una impresionante casa de 2 plantas en un barrio residencial exclusivo de San Sebastián, cerca del Paseo de la Concha. Su rutina estaba afinada al detalle: llegar con el primer autobús, mientras la bruma matutina aún abrazaba las olas del Cantábrico, limpiar rápida y silenciosamente para dejar todo impecable antes de que Lucía regresara de su boutique en el centro. Javier, propietario de una importante empresa agroalimentaria, casi siempre estaba en casa, encerrado en su despacho en la planta superior. Su contacto se limitaba a lo mínimo: un seco buenos días y un leve asentimiento cuando ella se marchaba. Él era un hombre que emanaba poder y un aroma caro y particular, una mezcla de sándalo con algo agudo, como el olor a ozono tras una tormenta marina. Elena, veinteañera estudiante a distancia de historia, vestía su uniforme sencillo, un vestido azul marino ceñido justo por encima de las rodillas y unas deportivas blancas, sintiéndose en aquella casa como una sombra que se desliza sobre el parqué pulido hasta el brillo. Pero un sofocante martes de julio, todo cambió. Mientras limpiaba la enorme pantalla plana del salón, Javier salió de su despacho y, en lugar de su habitual silencio, se acercó a Elena deteniéndose demasiado cerca. Ella sintió como su mirada recorría su figura, posándose un instante en sus piernas desnudas. Siempre se quitaba las deportivas al entrar, prefiriendo andar descalza para no dejar huellas sobre las alfombras claras. Elena, ¿verdad? Su voz era baja, aterciopelada, nada que ver con su habitual frialdad. Cuéntame de ti. ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Ella titubeó, roja de vergüenza, hablando de sus estudios, de su madre enferma en un pequeño pueblo de Navarra que necesitaba cuidados, de las deudas que crecía con cada mes que pasaba. Javier la escuchaba atento, sin interrumpir, con unos ojos oscuros que parecían descubrirla por primera vez. Entonces, tras su breve confesión, él le hizo una oferta que le cortó la respiración. Sin una pizca de sonrisa, mirándola fijamente, dijo que valoraba su trabajo, pero veía que le costaba llegar a fin de mes. Quería ayudarla económicamente, triplicándole el sueldo. Una suma astronómica para ella, capaz de solucionar todos sus problemas de golpe, pero había una condición: sus relaciones debían ir más allá de la relación patrón-empleada. Necesito tu atención especial, cuando Lucía no esté en casa, pronunció despacio, como saboreando cada palabra. Elena se quedó paralizada con el trapo en la mano. El mundo se redujo a su figura y el denso aroma de su perfume. Sabía lo que quería. El miedo y la humillación luchaban en ella contra una desesperada esperanza. Murmuró que no podía, que era incorrecto. Reuniendo sus cosas, salió casi huyendo antes de terminar la jornada. La semana siguiente vivió en una neblina. La oferta de Javier no la abandonaba. Esas cifras bailaban ante sus ojos prometiéndole librarse de su constante miedo y trabajos humillantes. Miraba sus manos con las uñas mordidas, sus gastadas deportivas, la habitación de alquiler con papel de pared descolorido, y comprendía que estaba al borde del abismo. La idea de aceptar su propuesta, aunque repugnante, se volvió poco a poco una salvación. El martes siguiente, con el corazón en un puño, volvió al trabajo. Javier le esperaba en el salón, como si supiera que vendría. ¿Has pensado?, preguntó en voz baja. Ella asintió en silencio. Parte de ella gritaba de vergüenza, pero otra, pragmática y desesperada, susurraba que era su única oportunidad. Él se acercó y tomó su mano, caliente y seca. Nadie lo sabrá. Será nuestro pequeño secreto. Cediendo a la tentación y la necesidad, susurró que aceptaba, pero con una condición que había pensado en su insomne semana: solo con la boca, Javier. Nada más. Él dudó un instante y luego mostró una sonrisa depredadora. Bien, Elena, por ahora será suficiente. La condujo al salón, se sentó en un profundo sillón de cuero y con un gesto le indicó el espacio frente a él. Sorpréndeme, dijo, reclinándose y cerrando los ojos. Temblando, ella se arrodilló sobre la alfombra mullida. El aire parecía pesado y cargado de electricidad. Desabrochó la cremallera de sus pantalones caros con dedos torpes y fríos. Al liberar su virilidad, la visión la aturdió. Era imponente y cuidadosa en su higiene. A pesar de la torpeza, ella se esforzaba, sintiendo como él se relajaba bajo sus caricias. Luego bajó más, sintiéndose protagonista de una película prohibida, moviéndose lentamente, rodeándolo con la lengua, probando su sabor salado. Tras unos minutos,
él soltó un suspiro y hundió los dedos en su cabello, sujetando su nuca con autoridad. No era brusco, pero aquel gesto de dominio le recorrió la espalda en escalofríos. Sentía su pulso, su tensión creciente. Él marcaba el ritmo y ella le seguía, ascendiendo y descendiendo, mientras su cuerpo respondía a aquella humillación que, sin embargo, despertaba un extraño deseo. Pareció una eternidad hasta que él emitió un gemido profundo y ella sintió en su boca una ola caliente y amarga. Quiso apartarse, pero él la retuvo con la mirada, oscura y apasionada, sin palabras, solo un mandato silencioso y una promesa: si tragaba, todo seguiría igual. Ella pensó en sus deudas, en el rostro de su madre, en la desesperanza. Aceptó su don. Para él, era el máximo placer, para ella, un amargo remedio. Cuando terminó, sacó de su cartera un fajo grueso de billetes y se los tendió. Ella los tomó, con vergüenza ardiente y una oscura satisfacción. Había cruzado un límite, y sabía que no sería la última vez. Un mes pasó desde aquella primera vez. Los martes se convirtieron en un ritual casi sagrado. Elena llegaba temprano, el aire en la casa impregnado del aroma a lluvia fresca y café recién hecho. Javier ya no se encerraba en su despacho, la esperaba en el salón con una mirada que mezclaba impaciencia y poder. Mientras ella se cambiaba en la habitación de servicio, él permanecía en silencio, y en ese mutismo la tensión era más fuerte que cualquier palabra. El dinero cambió su vida. Saldó las deudas que la asfixiaban, envió dinero a su madre en su pueblo, y se permitió pequeños caprichos. Cambió sus deportivas viejas por unas bailarinas de cuero finas, y bajo su vestido azul de trabajo empezó a llevar lencería delicada de encaje, un pequeño acto de rebeldía silenciosa que la hacía sentirse dueña de un secreto. Incluso compró un vestido especial, no para limpiar casas, sino para ella misma. Era de seda verde oscuro, sencillo pero exquisito, colgado en su armario como una promesa de otra vida posible. Las citas con Javier se hicieron más precisas, menos temblorosas. Ella ya no temblaba, actuaba con fría concentración profesional, se había convertido en una experta en apagar su mente y ser solo un instrumento para su placer. Sabía que le gustaba, cuándo acelerar y cuándo detenerse. A veces, en medio, atrapaba su mirada, pesada, analítica, mezclando la satisfacción animal con algo más oscuro, quizá curiosidad o dominio. Javier disfrutaba no solo de su cuerpo, sino de su sumisión, pero la frontera que Elena había impuesto, solo la boca, empezó a agrietarse. Sus manos, antes tan estrictamente apartadas, rozaban a veces sus muslos cuando ella se arrodillaba, sus dedos deslizándose por su cuello, bajando lentamente hacia las clavículas. Eran toques breves, casi imperceptibles, pero rompían nuestro pacto silencioso. Ella callaba, temiendo perder el salvavidas que eran esos billetes. Un martes de agosto, sofocante y pesado, Elena entró en la casa y sintió de inmediato que algo estaba diferente. Javier no la esperaba en el salón, sino en su despacho, un santuario al que ella nunca había sido invitada. Muebles oscuros, cortinas gruesas, olor a cuero y libros antiguos. Él estaba sentado tras su enorme escritorio, y el aire parecía más denso, casi opresivo. «Hola, Elena», dijo sin levantarse, con un tono frío pero distinto. «Acércate». Ella se acercó temblando, sintiéndose como una niña ante el director. Su corazón latía con fuerza. Javier no le pidió que empezara nada. La miró largo rato y luego bajó la vista. «Quítate las bailarinas», ordenó en voz baja. Ella se quedó inmóvil. Aquello era nuevo, inesperado. Dudó un momento y con torpeza se descalzó, quedando descalza sobre la alfombra persa fresca. Él la observó pensativo. «Eres muy elegante», murmuró, como pensando en voz alta. «Tienes una nobleza que no se oculta tras un uniforme barato, pero quiero que sepas tu lugar». Rodeó el escritorio y se plantó frente a ella. Elena temía que pidiera más de lo que podía soportar, pero entonces él se arrodilló. El choque la paralizó. Javier, orgulloso y dominante, estaba de rodillas ante ella. Tomó su pie en sus grandes manos cálidas, acariciándolo con delicadeza casi reverente, explorando cada hueso, cada curva. «Estos pies merecen ser besados, no pisados por calles sucias», susurró. Antes de que pudiera reaccionar, sus labios rozaron la piel de su empeine, húmedos y cálidos. Elena sintió un estremecimiento que recorrió todo su cuerpo. No era solo un gesto físico,
sino un acto de sumisión por parte de él y, al mismo tiempo, una afirmación absoluta de su poder sobre ella. Besó sus dedos, su tobillo, y ella permaneció inmóvil, atrapada en una mezcla de asco, vergüenza y un placer prohibido. Había roto su límite, pero de una manera que ni siquiera imaginaba. Ese día no le pidió que hiciera su trabajo habitual. Tras aquel extraño ritual, se levantó, pasó la mano por su cabello y dijo: «Eres más que labios hábiles, Elena. Quiero conocerte poco a poco». Depositó sobre la mesa el doble de lo habitual. «Esto es por tu comprensión», añadió. Elena salió de la casa en un torbellino de confusión. Lo que antes era una transacción simple se había convertido en un juego psicológico complejo, lleno de reglas que ella no entendía. Él no la había forzado, pero había tomado algo más que su cuerpo, su mente. Y con horror, se dio cuenta de que sentía curiosidad por cuál sería su próximo movimiento. Después de aquel martes, el mundo en el despacho se había invertido. La extraña sumisión de Javier, su humillación y a la vez adoración, la habían dejado fuera de sí. El esquema de servicio por dinero se había roto, y entre ellos flotaba una red invisible de poder, secretos y algo más que Elena no quería nombrar. Esperaba el siguiente martes con el corazón en un puño, una mezcla de miedo animal y una oscuridad vergonzosa que la atraía. ¿Qué inventaría esta vez? Y la respuesta a esa pregunta estaba a punto de llegar de la forma más inesperada, en la persona de Lucía. Era viernes por la tarde cuando Elena terminaba la limpieza habitual, cuando Lucía irrumpió en la casa como un torbellino de perfección. Vestía un traje claro de pantalón, impecable, y desprendía un aroma caro que parecía mezclar jazmín con éxito. Sin levantar la vista del correo, le dijo con una sonrisa sin interés: «Elena, cariño, no estaré este fin de semana. Me voy a un seminario a Barcelona. Así que el lunes puedes tomarte el día libre, descansa un poco». En ese momento, Javier apareció en el umbral del despacho. Se apoyó en el marco de la puerta, mirando primero a su esposa y luego a Elena. En su mirada, Elena leyó todo. No era una pregunta, sino una orden silenciosa. Tenía planes. El martes llegó como una sentencia. Elena pasó el día trabajando en un silencio atronador. Javier no apareció, pero su presencia estaba en cada sombra, en cada crujido del parqué. Al final de la jornada, cuando ya tenía la mano en el pomo de la puerta, su voz grave resonó desde el salón: «No te vas». Se giró y lo vio junto a la chimenea, con una copa de whisky en la mano. «Hoy no eres la limpiadora. Hoy eres mi invitada», le indicó con un gesto que se quitara el uniforme y se pusiera aquel vestido verde que había visto en su bolso la semana anterior. La sangre se le heló. Él sabía, había descubierto su pequeño secreto, el símbolo de su otra vida. Era una invasión descarada a su espacio privado, pero ya estaba demasiado atrapada para resistirse. En silencio, como en un sueño, subió a la habitación de invitados y se cambió. Al mirarse al espejo, vio a otra mujer, no la estudiante sumisa, sino a alguien diferente. La seda verde caía sobre su cuerpo, abrazando cada curva. Los tirantes finos dejaban al descubierto sus hombros y clavículas, y la abertura en la pierna era provocativa sin ser vulgar. En ese vestido se sentía desnuda y protegida al mismo tiempo, como si estrenara una piel nueva. Bajó las escaleras y Javier la esperaba. Su mirada la recorrió de pies a cabeza, como si la tocara con los ojos, y ella sintió un escalofrío recorriéndole cada centímetro de piel. «Así sí», dijo, ofreciéndole la copa de vino. «Bebe conmigo». Se sentaron en silencio. Él no tenía prisa. La interrogó sobre sus estudios, sus sueños, sus libros favoritos. Se comportaba como si estuvieran en una cita real, y eso era lo más aterrador de todo. No solo quería su cuerpo, quería su alma. Puso una música de jazz suave y lenta. «Baila conmigo, Elena», dijo sin pedirlo. Se levantó y le tendió la mano. Ella, hipnotizada, la tomó. Él la atrajo hacia sí, una mano en la cintura y la otra entrelazando sus dedos. Bailaron despacio en medio del salón enorme. Sentía el calor de su cuerpo a través de la tela ligera del vestido, la dureza de su mano en su espalda. El aroma de su perfume, mezclado con el vino, la volvía loca. Se inclinó hacia su oído y susurró: «Hueles a lluvia y pecado, niña mía». En ese instante, su última muralla se derrumbó. Él la detuvo, tomó su rostro entre las manos y la miró a los ojos antes de besarla. No fue un beso dominante, sino lento,
profundo, explorador. Probó sus labios y ella, olvidándolo todo, le correspondió, se entregó a ese beso, a esa caída al abismo que tanto temía y que, para su sorpresa, deseaba con intensidad. Javier la levantó en brazos, ligero como una pluma. Elena pensó que la llevaría al dormitorio, pero solo dio unos pasos para dejarla caer suavemente sobre el enorme sofá de cuero, el mismo donde ella había estado de rodillas semanas atrás. Lo que siguió fue como un sueño. Una caída, una rendición total. Él no arrancó el vestido, sino que deslizó lentamente los tirantes por sus hombros, cada toque medido con una ternura posesiva. Se movía con un ritmo firme y autoritario, una declaración de poder y a la vez una revelación. Elena olvidó la vergüenza, el dinero, a Lucía. Solo existía él, su cuerpo, su olor y esa sensación de sumisión absoluta que le producía un placer cortante y terrible. Despertó tarde esa noche, aún tendida en el sofá, cubierta con una manta de cachemira suave. Javier la observaba desde el sillón frente a ella, igual que el primer día. Sin sonrisa, sin ternura, solo la fría satisfacción de un dueño inspeccionando su posesión. En la mesa, una pila ordenada de billetes, mucho mayor que nunca. Rompiendo el silencio, su voz baja quedó grabada en su memoria. Ahora eres mía, Elena, por completo. Después de esa noche, todo cambió. Las citas dejaron de ser solo los martes. Él podía llamarla cualquier día, a cualquier hora. Un mensaje corto: ven, te necesito. Y ella, dejando todo, corría a su casa, a aquel nido dorado. Conocía mejor el horario de Lucía que el suyo propio. Era una sombra que vivía en las pausas de una vida ajena. Javier era más exigente, más ingenioso. Hacían el amor no solo en el sofá del salón, sino sobre la mesa de la cocina entre restos de la cena, incluso en su despacho, donde el riesgo de ser descubiertos era mayor. Le encantaba ese juego con el peligro, y Elena se perdía en ese abismo. El miedo se mezclaba con la dependencia. Empezó a odiar a Lucía con una rabia ciega e irracional, por tener derecho a él, a aquella casa, a esa vida. Javier comenzó a hacerle regalos. No solo dinero, que ahora parecía un mero complemento. Una tarde le trajo una fina cadena de oro con un colgante en forma de gota y se la puso él mismo al cuello. Llévala siempre, ordenó. No te la quites nunca. La cadena quemaba su piel bajo el cuello del uniforme, un recordatorio constante de a quién pertenecía. El día fatal empezó como cualquier otro. Lucía se fue temprano, dejándolos horas a solas. Javier la recibió en la puerta y sin mediar palabra la condujo arriba, pero no a la habitación de invitados ni al despacho. La llevó a su dormitorio, un lugar hasta entonces prohibido para Elena, y no solo eso, al baño enorme, revestido en mármol y oro, santuario de Lucía. En las estanterías, frascos innumerables de cremas y perfumes, un aire floral impregnaba la estancia. No me gusta cómo hueles, dijo Javier, presionándola contra la fría pared de mármol. ¿Hueles a ella, a su casa? Cogió un frasco nuevo de perfume, un aroma oriental pesado y picante, muy distinto al de Lucía. Quiero que huelas así para mí. Roció su cuello y muñecas con la fragancia embriagadora. Luego hundió sus labios en su piel, respirando ese olor nuevo mezclado con el de ella misma. Sus manos se deslizaron bajo el vestido, apretando con autoridad sus caderas. Aquí eres la dueña, ¿entiendes? No ella, susurró, la cabeza le daba vueltas, y justo en ese instante, entre susurros y gemidos, se escuchó el portazo de la puerta principal y la voz alegre de Lucía resonó por toda la casa. Javi, ya estoy en casa. ¿Te imaginas? Cancelaron la reunión, el mundo se vino abajo. El pánico le golpeó la cabeza como una descarga eléctrica. Por un instante quedaron paralizados, mirándose con ojos dilatados de horror. Javier reaccionó primero, su rostro se endureció, agarró a Elena de la mano, la arrastró por el baño y abrió de golpe la puerta de un armario empotrado. Calla, susurró con furia. No hagas ni un ruido, cueste lo que cueste. La empujó dentro y cerró la puerta, sumergiéndola en una oscuridad olorosa a lavanda y sábanas limpias. Desde dentro, escuchó los pasos de Lucía subiendo la escalera. Su corazón latía tan fuerte que temía que lo oyera a través de la madera. La voz despreocupada de Lucía llegó hasta ella. ¿Y tú aquí? Decidí darme un baño. Sí, quería relajarme, respondió Javier con una calma sorprendente. Mentiroso. Perfecto mentiroso. ¿Qué es ese aroma? Preguntó Lucía, curiosa. Un perfume nuevo, fuerte. Elena sintió como su corazón se detenía. Aquel olor era suyo, y ahora también de su rival. Javier hizo una pausa,
buscando una salida, te lo compré yo. Un regalo. Pensé que algo más intenso te iría bien. Se oyó un beso fuerte y sonoro, y luego la risa de Lucía. Ay, cariño, qué detallista eres. Ven, déjame probarlo. Elena escuchó cómo Lucía tomaba el frasco y se rociaba la muñeca. Ahora las dos olían igual, ella, la amante ocultada en un armario, y la esposa legítima. La humillación fue una puñalada tan profunda que casi gritó. La ilusión de ser especial, única, que Javier había construido con tanto cuidado, se desmoronaba. Solo era un secreto que podía encerrarse bajo llave. Pasó casi una hora escondida, escuchando risas, conversaciones, los sonidos de una vida familiar normal, la tortura más cruel que podía imaginar. Cuando finalmente bajaron a cenar, Javier abrió silenciosamente la puerta, la agarró de la mano y sin mirarla la empujó por la puerta trasera, como a un gato travieso. Elena salió corriendo por las calles al atardecer, sin rumbo, con lágrimas mezclándose con el aroma ajeno que ahora era el olor de su vergüenza. El juego había terminado, esto ya no era un juego. Era una guerra, y ella acababa de darse cuenta de que estaba en la línea de fuego, la pieza más vulnerable y desprotegida. Después de aquella noche en el armario, algo se rompió para siempre dentro de ella. La humillación de escuchar a Lucía usar su perfume y besar a Javier quemó hasta la última parte de la antigua Elena. Se esfumó el miedo mezclado con deseo, se fue la dependencia. Solo quedó un frío pegajoso de terror y un ansia ardiente de huir. Dejó de contestar sus llamadas. Al principio, eran insistentes, casi tiernas. Elena, cariño, ¿dónde estás? Te echo de menos. Luego, al no responder, cambiaron. No entiendo estos juegos. ¿Has olvidado quién paga tu tranquilidad? Finalmente vinieron las amenazas claras. Eres mía, Elena. Si quiero, te encontraré y te haré recordar eso. Ella leía esos mensajes con una calma helada. Ya no le tenía miedo. Veía detrás del poder y el lujo a un hombre patético, inseguro, que se afirmaba a costa de una chica de 20 años. Todo su dominio y brillo le parecían ahora un disfraz barato. El viernes tomó una decisión. Recogió su única maleta, metió sus pocas cosas y el vestido verde de seda. Lo miró como a una prueba de su caída y su crimen. Decidió quemarlo apenas saliera de la ciudad. Compró un billete para el tren nocturno a Salamanca. Lejos de aquella casa y de esa vida, dejaría una nota para la dueña del piso alquilado, pagaría el mes por adelantado y desaparecería. Empezaría de cero. Por primera vez en meses, sintió alivio. Libertad. Javier la llamó sin parar. Ella rechazaba las llamadas y su furia crecía. Estaba a punto de apagar el teléfono cuando vio en la pantalla un número desconocido. No era él. Se detuvo un instante. ¿Y si era algo urgente? Con el corazón encogido, deslizó el dedo y acercó el aparato al oído. Sí, Elena. Sonó una voz tranquila y familiar. Una voz que ella había escuchado con horror desde la oscuridad del armario. Era Lucía, la esposa de Javier. Casi dejó caer el teléfono. La sangre se le heló. No pudo pronunciar palabra. Solo aspiró aire con dificultad. No te asustes, dijo Lucía con la misma voz fría y sin un atisbo de histeria. No voy a montar un escándalo. Hicieron una pausa, como dejando que Elena comprendiera la gravedad. Tenemos poco tiempo, así que vayamos al grano. Ella respiró hondo. Sé todo, dijo despacio, marcando cada palabra. Sobre los martes, el despacho, los pantalones caros, el vestido de seda, y sobre el armario donde dejaste ese perfume tan interesante. El suelo se abrió bajo sus pies y comenzó a desmoronarse en pedazos. Lo sabía todo. Cada detalle, el más humillante. Mi marido es un idiota predecible con crisis de mediana edad, y tú solo un error más que ni siquiera pudo esconder bien. Pero eso no importa ahora. En su voz se escuchaba un tono firme, profesional. Te necesito, continuó. Tengo una propuesta para ti. Mucho mejor y más rentable que la de mi marido. Elena sintió que el mundo se detenía, como si cada palabra de Lucía cayera sobre ella con el peso de una losa. El frío de la habitación pareció intensificarse, y un sudor invisible le recorría la espalda. ¿Una propuesta? ¿De Lucía? Aquella mujer que hasta hacía poco era solo la dueña legítima del hombre que la había convertido en sombra. ¿Qué quieres decir? Alcanzó a susurrar, con la voz apenas firme. No puedo explicarlo por teléfono, replicó Lucía con voz calmada, casi implacable. Pero créeme, Elena, esto puede ser una oportunidad para las dos. Para ti, para mí, y para que Javier aprenda que no se juega con nosotras. Un silencio pesado cayó entre las dos.
Elena sintió que una mezcla de miedo y curiosidad la invadía, un torbellino que la arrastraba hacia un territorio desconocido. ¿Dónde nos vemos?, preguntó finalmente, conteniendo el temblor en sus palabras. Mañana a las 8 en el Café Basque, frente a la playa de la Concha. No faltes. Voy a esperar. Elena colgó, con el corazón latiendo como un tambor. Afuera, la ciudad seguía su ritmo ajeno, pero dentro de ella una tormenta acababa de estallar. ¿Sería esta la salvación, o simplemente otro juego más en la red de secretos y poder que la tenía atrapada? Mientras miraba por la ventana, el vestido verde colgado en el armario parecía mirar de reojo, como un recordatorio de todo lo que había dejado atrás, y de lo que estaba a punto de enfrentar. El reloj marcaba la cuenta atrás, quién movería la siguiente ficha en aquel tablero oscuro y peligroso, y, sobre todo, ¿qué precio tendría esa jugada? La mañana siguiente amaneció fría y gris en San Sebastián, con las olas del Cantábrico golpeando con fuerza el paseo de la Concha. Elena llegó puntual al Café Basque, un pequeño local con fachada de madera envejecida y grandes ventanales que dejaban entrar la bruma marina. Llevaba puesto su abrigo azul marino, una bufanda ligera y sus zapatos nuevos, aquellos bailarinas de cuero que Javier había notado semanas atrás. Su vestido verde, símbolo de su otra vida, descansaba en el armario, oculto, como un secreto demasiado frágil para enfrentarse a aquel día. Lucía ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana, con una taza de café humeante y el rostro impasible. Su traje de chaqueta blanco y sus labios rojos formaban un contraste que parecía desafiar el gris del día. Al verla, Elena sintió una mezcla de respeto y miedo. Aquella mujer era un enigma envuelto en poder y frialdad. Gracias por venir, dijo Lucía sin rodeos, señalando la silla frente a ella. Sé que esto no es fácil para ti, Elena asintió, apenas pudiendo ocultar su ansiedad. Quiero proponerte un trato, continuó Lucía. Un negocio que nos beneficia a ambas y que ponga a Javier en su lugar. Lucía deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había documentos, contratos, números. Planes para una empresa conjunta destinada a un ámbito completamente distinto al mundo oscuro en el que Elena se había visto atrapada. Tengo contactos, recursos, explicó. Si te unes a mí, podríamos empezar de cero, con independencia y poder. Nada que ver con ser una sombra en la casa de alguien más. Elena miró los papeles, el peso de la decisión aplastándola. La oferta era tentadora, pero ¿podría realmente confiar en Lucía? ¿O era solo otra trampa en un juego que parecía no tener fin? Mientras tanto, un camarero distraído tropezó, derramando café cerca de ellas. Lucía sonrió con ironía. Parece que hoy no es un día para los accidentes, bromeó. ¿Sabes? A veces la vida es como este café, caliente, amargo y desordenado, pero con la mezcla correcta puede ser irresistible. Elena rió nerviosa, sintiendo por primera vez en mucho tiempo un atisbo de complicidad. Pero justo cuando parecía que un nuevo camino se abría ante ella, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. No confíes en nadie. Te estoy vigilando. Firmado con las iniciales Y, la sonrisa de Lucía se desvaneció, y sus ojos se oscurecieron con una sombra que Elena no supo interpretar. Y ambas sabían que la partida apenas comenzaba, que las piezas se movían en la sombra, y que el precio de la libertad podría ser más alto de lo que jamás imaginaron. El reloj seguía corriendo, y el tablero de ajedrez de sus vidas se preparaba para la siguiente jugada maestra.